Bueno, comenzamos con el estudio de las funciones compuestas. Vamos a trabajar con funciones compuestas para varias variables, pero como en muchos de los temas anteriores, empezamos repasando lo que era la composición de funciones para funciones escalares, funciones de análisis 1. Acá tenemos un gráfico. Para componer funciones, uno arranca con un valor x0, aplica a ese valor x0 la función f, obtiene la imagen f de x0 y a su vez a este valor f de x0 aplica la función g para obtener g de f de x0. Esta secuencia se puede hacer, digamos, de un solo tramo, aplicando la composición compuesta, en este caso g compuesta con f de x0. ¿Cuál era la definición formal para composición de funciones? Si teníamos una función que iba de dominio de f, subconjunto de Rn, y otra función g de dominio de g, subconjunto de Rn, si se verificaba, la condición era que la imagen de una de ellas, en este caso la imagen de f, esté incluida en el dominio de g, se podía definir la función compuesta, como se indica acá. La función compuesta iba del dominio de f, que es la primera función que se aplica, y se definía como g de f de x. En el caso de que la imagen de f no estuviera incluida en el dominio de g, se podía restringir. Si no se cumplía esa condición, se podía restringir la función para poder realizar la composición. Había que restringir el dominio de f para que sus imágenes estuvieran incluidas en el dominio de g. Para funciones de varias variables se respeta, digamos, el mismo esquema. Ahora nosotros tenemos un vector de Rn, le aplicamos la función f y obtenemos f de x0 en un subespacio Rm. A esa imagen f de x0 le aplicamos g y en otro subespacio de Rp dimensional obtenemos g de f de x0. Esta secuencia también se puede hacer directamente a través de la composición g compuesta con f de x0. La definición es exactamente la misma. Tenemos un campo vectorial definido de Rn en Rm, un subconjunto de Rn en Rm, y otro campo vectorial g definido de un subconjunto de Rm en Rp. Si se verifica que la imagen de f está incluida en el dominio de g, queda definida la función compuesta, como se indica acá. G compuesta con f va a partir desde dominio de f, que es la primera función que se aplica, subconjunto de Rn en Rp, y g compuesta con f del vector x va a ser g de f de x. Acá también, si no está disponible la condición de que la imagen de f esté incluida en el dominio de g, se puede restringir siempre y cuando, acá tenemos una cuestión un poco más allá de lo que pasaba en análisis 1, siempre y cuando el conjunto de llegada de f tenga la misma dimensión que el conjunto de partida de g. En este caso le pusimos Rm a ambos conjuntos, porque si cambia la dimensión de los subespacios no hay posibilidad de restringir y no hay posibilidad de composición. Vamos a avanzar un poquito con las funciones compuestas, trabajando ahora con la derivada. No sé si recuerdan, la derivada en las funciones compuestas de análisis 1 era lo que llamábamos la regla de la cadena. ¿Cómo se trabajaba la regla de la cadena? Acá está escrita: la derivada de g compuesta con f en x0 era la derivada de g en f de x0 por la derivada de f en x0. Para que esta definición tenga las condiciones para que resulte posible derivar la función compuesta, teníamos las dos funciones f y g bien definidas, de modo que la composición fuera posible, es decir, que la imagen de f tenía que estar incluida en el dominio de g. Teníamos un punto interior del dominio y además pedíamos que la función fuera derivable. F tenía que ser derivable en x0 y siendo y sub 0 la imagen a través de f de x0, g tenía que ser derivable en f de x0. Si existía la derivada de f en x0 y la derivada de g en y sub 0, que era f de x0, esta regla de la cadena es posible. Este teorema se generaliza para funciones de varias variables. Fíjense, lo que acá tengo recuadrado en rojo como la derivada de la compuesta se traduce en funciones de varias variables para matrices jacobianas, por eso se llama la regla de la cadena matricial. Fíjense que la estructura es la misma. Acá poníamos g compuesta con f' en x0, acá ponemos matriz jacobiana de g compuesta con f en x0. Va a ser la matriz jacobiana de g evaluada en f de x0 por la matriz jacobiana de f evaluada en x0. Sigue la misma estructura que la regla de la cadena que ustedes conocían antes, pero ahora con matrices y con producto de matrices en vez de ser productos de números.
Por supuesto, acá también necesitamos condiciones para que esta regla de la cadena matricial se pueda aplicar sin dificultades. Entonces, tenemos un campo F que va de un subconjunto de Rn en Rm, un campo G que va de un subconjunto de Rm en Rp, de modo que la que la composición sea posible. Otra forma de escribir esto es que la imagen de F está incluida en el dominio de G. Tenemos un punto interior del dominio de F, y I sub 0, f de x sub 0 es un punto interior del dominio de G. Para las funciones de análisis 1 pedíamos que fueran derivables. Nosotros ya sabemos que para las funciones de varias variables pedir que sea derivable no es pedir lo mejor que se puede pedir para un campo escalar o un campo vectorial. Lo mejor que se puede pedir es que sea diferenciable. Así que acá vamos a pedir eso, que f sea diferenciable en x0, o podemos poner como dice acá f clase C1 en x0, y g diferenciable en I sub 0, f de x0. Acá entonces no es como en análisis 1 que pedimos solo derivable. A partir de ahora, cada vez que enunciemos un teorema, vamos a pedirle a las funciones que sean diferenciables, que es lo mejor que puede pasarle a una función de varias variables. Bueno, si se cumplen todas estas condiciones, entonces queda definida la matriz jacobiana de la compuesta, como está escrito aquí en el recuadro rojo. Hay otro teorema que no vamos a demostrar, pero que se cumple análogamente a como se cumplía en análisis 1. Si en análisis 1 ustedes tenían dos funciones derivables, la composición era derivable en el punto. Acá no hablamos de funciones derivables, ya sabemos que para varias variables vamos a trabajar con la mejor de las condiciones, que es la diferenciabilidad. ¿Qué dice este teorema? Si yo tengo dos funciones diferenciables, la composición también va a ser diferenciable. ¿Cómo lo enunciamos formalmente? Tenemos un campo vectorial F que va de un subconjunto de Rn en Rm, un campo vectorial G que va de un subconjunto de Rm en Rp, de modo que puede definirse la función compuesta. Tenemos un punto interior x0 del dominio de F y sub 0 punto interior del dominio de G. Si F es diferenciable en x0 y G es diferenciable en I igual f de x0, entonces la función compuesta G compuesta con F es diferenciable en x0. Entonces, si f es diferenciable en x0 y g es diferenciable en la imagen de f de x0, la compuesta va a ser diferenciable en x0. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico 6, que es el de función compuesta e implícita. Bueno, primero resolvemos el 1b. Dice, dadas las funciones f y g, analice en cada caso si queda definida f compuesta con g y g compuesta con f. Además, para cada función generada mediante la composición, determine su dominio natural y obtenga su matriz jacobiana en algún punto interior del mismo. Bueno, en el primer caso, f de x es un campo escalar, que es x por raíz de y g es una función vectorial, g de u es u 2 menos u. Tenemos que analizar la composición en los dos sentidos. Comencemos por analizar f compuesta con g. Para que esta composición sea posible, la imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. A ver, ¿cuál es la imagen de G? G es una función vectorial. Para hallar el conjunto imagen, ya hemos visto esto en otras oportunidades, es más fácil identificarlo a través de su ecuación cartesiana. ¿Qué es lo que hacemos acá? Eliminamos el parámetro y obtenemos que la ecuación cartesiana del conjunto imagen es la recta y igual 2x. G es una función que va de R en R2. Entonces, el conjunto imagen de G, como se indica acá, es la recta y igual 2x en el plano. ¿Cuál es el dominio de F? F tiene una restricción a través de esta raíz cuadrada. Entonces, el dominio de F nos pide que la segunda componente sea mayor o igual que 0. Claramente, ante esta circunstancia, la imagen de G no está incluida en el dominio de F. Vamos a tener que restringir la función G de modo tal que sus imágenes tengan la segunda componente siempre positiva o nula. Entonces, hacemos esa restricción. La restricción se suele llamar G asterisco. No sé cuál es la notación que usaban habitualmente. Nosotros vamos a usar el asterisco para indicar que es la función restringida. En este caso, como dijimos antes, como F tiene que considerar aquellos pares ordenados para pertenecer a su dominio, los pares ordenados tienen que tener la segunda componente mayor o igual que 0. Acá planteamos justamente que 2 menos u, que es la segunda componente de los pares ordenados de G, las imágenes de G, sea mayor o igual que 0. Eso implica que u tiene que ser menor o igual que 2. Entonces ahora redefinimos la función G de modo tal que su dominio sea
el intervalo menos infinito 2 cerrado. Antes, como vemos acá, G no tenía ninguna restricción para los valores de U. Ahora tenemos que restringirlos para que las imágenes terminen teniendo una segunda componente mayor o igual que 0 y permitan la composición con F. Ahora sí, el conjunto imagen de G son los i's iguales a 2 menos x, pero donde i es mayor o igual que 0 y está incluido en el dominio de F. Así la composición es posible. La función compuesta termina siendo esta que está recuadrada acá. Va a ir de menos infinito 2 subconjunto de R en R y va a ser F de G asterisco de U. ¿Qué pasa con la matriz jacobiana? De acuerdo con el teorema que vimos anteriormente, la matriz jacobiana de la función compuesta es la matriz jacobiana de F en G asterisco de U por la matriz jacobiana de G en U. Vamos a ponerle, digamos, nombre propio a cada una de las matrices jacobianas, porque ya vimos también en la unidad de diferenciabilidad que para cada caso particular las matrices jacobianas toman también un nombre específico. F es un campo escalar. Volvamos aquí. F es un campo escalar. G es una función vectorial. Las matrices jacobianas de los campos escalares en realidad eran sus gradientes, y las matrices jacobianas de las funciones vectoriales eran el vector derivado escrito en forma de columna, es decir, transpuesto. De hecho, la función compuesta, como indicamos acá, es una función que va de un subconjunto de R en R, es decir, que es una función de análisis 1. Aquí la matriz jacobiana es simplemente la derivada común y silvestre que ustedes usaban en análisis 1, cuya notación era una comita, un prima. Entonces, la matriz jacobiana de F en realidad es el gradiente de F, como se indica acá, y la matriz jacobiana de G estrella es el vector derivado transpuesto. En general, se suele utilizar este abuso de notación que vamos a hacer ahora. Nosotros tendríamos que evaluar el gradiente de F en G asterisco de U sub 0 y la derivada de G en un punto U sub 0 interior de su dominio. Se suele usar el abuso de notación que vamos a utilizar más adelante, en el cual no se indica específicamente en función de U sub 0 las cosas, sino que se dejan en la notación más general. Se supone que el que lee entiende qué es lo que está pasando. Sabe que cuando uno pone, por ejemplo, X, en realidad está refiriendo, como indica la función acá, X sería U y la Y sería 2 menos U. Pero por eso les digo, esto sería un abuso de notación que está permitido. Entonces, la matriz jacobiana de la función compuesta, que en realidad se anota con esta prima porque es una función de análisis 1, sería el gradiente de F por el vector derivado de G transpuesto, que es la matriz jacobiana de las funciones vectoriales. Acá está indicado entonces ese producto, es raíz de I, X sobre 2 raíz de I, el gradiente de F. Con ese abuso de notación ya sabemos que en realidad I y X no son las variables finales, la variable final es la U. Y el vector derivado de G es 1 menos 1 escrito en forma de columna. Nos queda como derivada de la función compuesta esta expresión que acabo de recuadrar. Vamos a ver ahora la otra posible composición, G compuesta con F. En este caso tenemos que ver qué pasa con la imagen de F si está incluida en el dominio de G. ¿Cuál es la imagen de F? F es este campo escalar cuya imagen son los números reales. Cualquier número real puede ser imagen de este campo escalar. Y G no tiene restricciones, su dominio también son los números reales, así que la imagen de F está incluida en el dominio de G y la composición es posible. Esta condición se verifica y la composición es posible. ¿Cómo va a estar definida la composición? El dominio de la composición es el dominio de F, que el dominio de F tiene restricciones, pide que I sea mayor o igual que 0, y va a ir de ese subconjunto de R2 en R2, y va a ser G de F de X. Vamos a hallar entonces la matriz jacobiana. La compuesta, en este caso, como va de R2 en R2, va a ser un campo vectorial que efectivamente tiene matriz jacobiana como tal, una matriz como tal. En el caso de la matriz jacobiana de G ya vimos que era el vector derivado transpuesto y la matriz jacobiana de F era su gradiente. La matriz jacobiana de la composición de esta composición va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, indicamos aquí que la matriz jacobiana de la compuesta va a ser la matriz jacobiana de G en F de X0 y 0 por la matriz jacobiana de F en X0 y 0. Aquí utilizando las notaciones específicas para cada una de las funciones involucradas en la composición.
Y en el último tramo ya utilizamos ese abuso de notación que yo les comenté antes. Entonces la matriz jacobiana de la compuesta, que es una matriz como tal, como dijimos antes, una matriz de 2×2, va a ser la derivada de G transpuesta por el gradiente. Haciendo la operatoria correspondiente nos queda entonces esta matriz de 2×2 que indicamos aquí. Aquí sí las variables X e Y son las variables finales de la función compuesta en este orden de composición G compuesta con F.